A continuación vamos a definir las plantas e introducirlas en CIPECAD. El procedimiento siempre lo tendremos que hacer desde la pestaña Entrada de pilares. Para definir e introducir las plantas lo podremos hacer de dos maneras, desde dos sitios diferentes, como hemos visto, desde el menú principal Introducción, Plantas Grupos, o desde el menú lateral Introducción, Plantas Grupos. Vamos a hacerlo desde esta última opción y nos aparece esta ventana. Como es un proyecto nuevo, lo estamos iniciando, evidentemente tenemos que empezar a definir las nuevas plantas. El programa nos pregunta cómo queremos hacer esta introducción, sueltas o agrupadas entre sí. Es decir, si hay n plantas que son exactamente iguales y las podemos agrupar en un solo tipo. En este caso, tenemos que seleccionarlo como sueltas. Aceptamos y nos sale esta nueva ventana de insertar plantas. En primer lugar, el programa lo que nos pide es el número de plantas a insertar. En nuestro proyecto tenemos 9 forjados, por lo tanto 9 plantas. Introducimos aquí un 9 y en la parte inferior nos ha automáticamente definido la planta, el número de la planta y el nombre por defecto asignado. Nosotros podemos cambiar este nombre simplemente clicando sobre la casilla nombre e introduciendo el nombre del forjado. El forjado primero es el que corresponde a la planta baja. El forjado segundo es el que corresponde a la planta primera. El forjado 3 a la planta segunda y así sucesivamente. En las últimas plantas tenemos la cubierta y la bajo cubierta. Vamos a darle este nombre, planta bajo cubierta y planta cubierta. La cubierta ya sabemos que es inclinada a 2 aguas y por tanto en los datos del proyecto tendremos que averiguar su geometría. A continuación tenemos que definir la altura. Para CIPECAD, la altura de una planta es la distancia entre las caras superiores de dos forjados consecutivos. En este caso, en la planta baja, es la distancia entre la cara superior del primer forjado hasta la cara superior de la zapata de cimentación. Aquí, como no tenemos forjado, nuestra referencia, es decir, la altura del pilar, es desde donde nace hasta donde acaba en este primer tramo. Empieza el pilar o los pilares que componen este proyecto desde la cara superior de las zapatas de cimentación hasta la cara superior del primer forjado. Según los datos del proyecto, esta distancia son 3,10. Introducimos aquí en metros 3,1. La planta primera será lo mismo, es decir, la distancia entre la cara superior del forjado a cara superior del forjado siguiente. Y en este caso, según el proyecto, será 3. Y será este mismo dato en todas las plantas. En la planta cubierta, la referencia a tomar es la distancia desde la cara superior del forjado 8 de la planta bajo cubierta hasta la cumbrera. Según los datos del proyecto que aparecen en el fichero DWG que hemos adjuntado, son 3,85. Introducimos 3,85. Y a continuación, la categoría de uso. Dado que el edificio tiene usos diferentes, en función de la normativa empleada y en la combinación de las diferentes acciones, se nos permite diferenciar las categorías de uso. Nosotros en nuestro proyecto tenemos hasta 3: residencial, administrativo y comercial. Están aquí especificadas la A, la B y la D. Tenemos que ir en cada forjado asignando la categoría de uso que hay que asignar para cada uno.
La planta baja se utiliza para uso comercial y por tanto tenemos que definir uso D. La planta primera ya es de uso administrativo, oficinas, por tanto, uso B. El forjado número 3 también son oficinas, pues uso B. El forjado número 4 también son oficinas, uso B. Y desde la planta cuarta hasta arriba, el uso de los forjados es exclusivamente residencial. Residencial, que es el tipo A. Por tanto, seleccionamos aquí tipo A en cada forjado. Por último, nos queda asignar las sobrecargas de usos y cargas muertas en cada forjado. La sobrecarga de uso será la que la normativa con la cual nosotros estemos calculando nuestro edificio haya que asignar. Y las cargas muertas son las cargas que gravitan encima del forjado en concepto de cargas permanentes. Por ejemplo, el pavimento es una carga que siempre actuará encima del forjado. Por tanto, según los datos del proyecto, tendremos que asignar a cada uno de ellos, a cada forjado, la sobrecarga de uso según la normativa y la carga muerta en función del proyecto. En este caso, el primer forjado tiene una sobrecarga de uso, ya que es de tipo comercial, de 5 kilonewtons por metro cuadrado. Y la carga muerta simplemente será el pavimento, que será, en este caso, 1 kilonewton por metro cuadrado. La planta primera, que es el forjado número 2, ya es de uso administrativo. Y en todas las plantas, todos los forjados para uso administrativo, siempre tendrá una sobrecarga de uso de 3 kilonewtons por metro cuadrado y unas cargas muertas que corresponden al peso del pavimento más la repercusión de tabiquería de 2 kilonewtons por metro cuadrado. Y vamos definiendo en cada forjado común, uso B, administrativo, este estado de cargas. En las plantas de uso residencial hacemos la misma reflexión, pero adecuado al uso de viviendas. En este caso, según la normativa empleada, introducimos 2 kilonewtons por metro cuadrado de sobrecarga de uso y 2 kilonewtons en concepto de carga muerta, que al igual en las plantas dedicadas a uso administrativo son la suma del pavimento más la repercusión de tabiquería. Y en las plantas inferiores simplemente tenemos que copiar este mismo dato. Por último nos queda la cubierta, que tenemos que asignarle un estado de cargas en función de la localización en la que se encuentra nuestro edificio. En este caso se encuentra en una zona costera y por tanto solamente tendremos que asignarle los 40 kilos o 0,4 kilonewtons por metro cuadrado en concepto de nieve, más 1 kilonewton en concepto de sobrecarga de uso. Por tanto aquí pondremos 1,4. Y cargas muertas pues serán las correspondientes al sistema de cubrición que se emplee en esta cubierta inclinada. En este caso podemos asimilarlo a unas tejas árabes, una teja curva árabe convencional, por ejemplo, más todo el sistema de aislamiento, impermeabilización, etcétera, y podemos, por exceso, asimilarlo a 1 kilonewton por metro cuadrado. Y así hemos definido todas las plantas, las categorías de uso y su estado de sobrecarga de uso y cargas muertas. Aceptamos y nos envía un mensaje para que repasemos los números y el anterior diálogo se nos convierte, ya que hemos introducido plantas nuevas, con más opciones. Se nos convierte en un nuevo diálogo, en una nueva ventana con más opciones, con las cuales nos permite el programa jugar, entre comillas, con estas plantas que acabamos de introducir.
nuevas plantas, nos permitiría añadir nuevas plantas, es decir, siempre nos permite el programa ir hacia atrás, y de la misma manera que podemos añadir nuevas plantas, podemos borrar alguna de las que hemos introducido. Y luego las podemos editar las plantas y los grupos. Si le damos a editar plantas, nos aparece el edificio tal cual nosotros lo hemos introducido, en el cual ya tenemos una planta sótano a la cual le hemos dado una cota negativa de 3,10 metros negativos, es decir, por debajo del nivel 0, más menos 0, correspondiente a la cota exterior de la calle. Hemos, en este caso, establecido que esta cota es la misma, a efectos de simplificación, con la cara superior del forjado primero, de planta baja. En editar grupos nos aparece la información que acabamos de introducir, a excepción de la altura entre forjados. Siempre podemos volver atrás y modificar estos datos. Bien, en nuestro proyecto tenemos unas agrupaciones de plantas que corresponden a los forjados F3 y F4, es decir, planta segunda y planta tercera, que son oficinas, y los forjados 5, 6 y 7, que corresponden a las plantas cuarta, quinta y sexta, que serán plantas de vivienda. Esto viene a ser como una planta tipo en arquitectura, es decir, cuando tenemos una misma planta que se repite 2, 3, 5 veces, las que sean, nosotros las podemos agrupar en una sola planta, que es una planta tipo. Con estructuras podemos hacer algo parecido o igual. En este caso sería unir grupos. Si activamos esta opción, vamos a aplicar lo que acabamos de deducir del proyecto. Por ejemplo, que el forjado F3 y F4, aquí está la información del cursor que yo voy pasando en la parte derecha, los forjados 3 y 4, es decir, las plantas segunda y tercera, las agrupo. Ven que en la llave agrupa estos dos forjados y acepto. Y me pregunta cuál de las dos plantas quiere establecer como planta tipo. Le digo que la planta tercera, por ejemplo, y ya en editar grupos, ven que nos aparece que los forjados 3 y 4 están agrupados en un solo tipo, que podemos cambiar el nombre. Lo vamos a dejar igual de momento. Y pasamos a unificar las plantas residenciales, que son exactamente iguales, que son las plantas cuarta, quinta y sexta. Vamos otra vez a unir grupos y agrupamos la cuarta con la quinta. Por un lado, nos pregunta otra vez qué planta queremos establecer. En este caso vamos a coger la planta cuarta como referencia. Y como ven, el programa no nos permite agrupar más de dos consecutivamente. Por tanto, tenemos que volver otra vez a unir grupos. Y ven que ahora esta llave a la derecha nos permite agrupar las dos que hemos unido anteriormente con una nueva, que es la que está arriba, que sería el forjado número 7, que es la planta sexta. Clico y acepto. Me pregunta otra vez que cuál quiero establecer como planta tipo. Le digo que, por ejemplo, la planta sexta. Y en editar grupos, ven que aquí ya tengo agrupadas las plantas tipos comunes. Ven que el programa automáticamente también ha cambiado el nombre a las plantas que hemos agrupado, conformando un grupo. Aceptamos. Y por último, decir que al conformar grupos se nos han añadido a estas opciones anteriores unir grupos y dividir grupos. Es decir, que el programa siempre nos permitirá unir más grupos o dividir grupos que previamente hayamos establecido.